Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Héctor Mauricio Díaz, como aparece acá en mi número de documento. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, matriculado en el curso Física Electrónica, grupo 137, grupo colaborativo. Me correspondió desarrollar el ejercicio del estudiante 1 de la letra B. Entonces voy a empezar haciendo una presentación sobre los conceptos fundamentales de la física electrónica. Entonces, empezamos. Carga eléctrica, representada con la letra Q minúscula. En física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por la fuerza de atracción o repulsión entre ellas a través de campo electromagnético. Como sabemos, la materia está conformada por átomos y estos átomos están conformados por protones, neutrones y electrones, que son los que poseen la carga negativa. Entonces, al la materia estar formada de esta, entonces toda la materia puede poseer carga eléctrica. Unidad de medida. La unidad de medida conforme al sistema internacional de las cargas eléctricas se mide llamada en columbius o columbus. Se representa con la letra C. Su nombre se estableció en honor a un físico francés, Charles Auguste. La unidad de medida Columbus es la unidad, se define como la cantidad de carga que transporta una corriente eléctrica de 1 amperio por conductor eléctrico en un segundo. Un amperio corresponde a 6,242 por 10 a la 18 electrones libres. Acá podemos ver que un Columbus es muy grande, entonces existen los submúltiplos que son milicolumbus, que es 10 a la menos 3, microcolumbus 10 a la menos 6, nanocolumbus 10 a la menos 9 y picocolumbus, que sería el más pequeñito con 10 a la menos 12. Entonces ahora continuamos con corriente eléctrica, se representa con la letra I. Entonces decimos que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones, así de simple nomás. Si movemos electrones de un átomo a otro, generamos corriente eléctrica. La cantidad de electrones que se mueven por segundo sería la intensidad de la corriente, o sea, la cantidad. Se mueven por un segundo sería la cantidad, la intensidad de la corriente eléctrica, que se representa con la letra I y se mide en amperes. Y los amperes se representan con la letra A. Para generar corriente eléctrica necesitamos mover electrones de un átomo a otro por el interior de un material conductor, como por ejemplo el cobre. Un átomo cede electrón a otro átomo próximo a él, dejando un hueco el primero y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, la corriente eléctrica es cuando movilizamos esas cargas a través de un conductor eléctrico. Puede ser cobre, plata, acero, oro. Lo que hacemos es desplazar esos electrones generando una corriente eléctrica, que se desplace una corriente eléctrica. Como podemos ver, existen dos tipos de corriente. Está la corriente continua o corriente directa, que esta corriente dice directa o corriente continua es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en un mismo sentido en un circuito cerrado, moviéndose de polo negativo hacia polo positivo de una fuente electromotriz, tal como ocurre en las baterías, dínamos o cualquier otra fuente generadora de corriente. Entonces acá, como podemos ver, la corriente continua tiene varias características de diferencia con la corriente alterna. Una de las características es que el voltaje no varía en el tiempo, siempre se va a mantener la polaridad, como podemos ver en la recta. Otra de las características es que la corriente continua se maneja en bajo voltaje, como las pilas 1.5 voltios, 3 voltios, 9 voltios, la batería de moto 6 voltios, 12 voltios, las baterías de carros 12 y 24 voltios como máximo. No se maneja mucho más alto voltaje en corriente continua. Otra de las características es que ella tiene polaridad, tiene su positivo y su negativo, y la corriente fluye en un solo sentido. Si se invierte la polaridad, si se invierte la polaridad de la fuente, se invierte el sentido de la corriente. Ahora pasamos a la corriente alterna.
Dice que es un tipo de corriente eléctrica, la dirección del flujo de electrones va y viene en intervalos regulares y en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas procedente de los enchufes de la pared de la corriente alterna. La corriente estándar utiliza de 60 ciclos por segundo. Esta corriente fue la que inventó el famoso inventor Nikola Tesla. Todos sabemos que la corriente continua fue inventada con la bombilla, con la primera bombilla por el famoso inventor Thomas Alva Edison, pero era muy ineficiente para ser transportada por su bajo voltaje, se caía el voltaje en corta distancia y tocaba estar poniendo repotencializadores muy cerca. Entonces llega Nikola Tesla y revoluciona esto con la creación de la corriente alterna. Es una corriente que cambia la polaridad de su carga. Maneja un promedio de, en muchos países, 60 ciclos por segundo. Esta corriente tiene algo especial, una ventaja, que ella a través de transformadores se puede aumentar demasiado el voltaje y a través de líneas se puede transportar por grandes distancias sin que sufra mucha la caída del voltaje. Cuando ya es transportada de las hidroeléctricas o subestaciones a las ciudades y a los barrios, municipios donde se va a distribuirse a través de un transformador, se baja el voltaje a 110 o 220 según la necesidad y se presta el servicio a las viviendas, a las fábricas. Es la corriente más utilizada en el sector de vivienda, doméstico, en el sector industrial, en el sector energético, por la gran potencia que puede llegar a manejar. En cambio, la corriente continua es más utilizada en baterías, en pilas, en partes electrónicas, por la estabilidad de la corriente. La corriente alterna se maneja más a nivel industrial, a nivel de hogares. Listo. La representación de la corriente es el símbolo I. Ahora vamos a hablar de la tensión o el voltaje. Dice que la tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja a los electrones cargados de corriente a través de un lazo conductor. En resumen, la diferencia de potencial es igual a la tensión y se mide en voltios, el símbolo es V. Entonces, como podemos ver en la imagen, la corriente está intentando fluir por el conductor, pero encuentra una resistencia, la cual detiene ese fluido o lo disminuye. El voltaje lo que hace es impulsar, darle la potencia, la fuerza, para que esos electrones fluyan a través del conductor. Esa sería la definición de voltaje. Ahora llegamos a potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción de corriente eléctrica que se transfiere en un circuito eléctrico por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía eléctrica que genera o disipa un elemento durante un periodo de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de potencia se expresa en vatios. La energía eléctrica es transferida generalmente por eléctricos, pero también puede ser generada por baterías eléctricas o fuentes. Entonces, la potencia eléctrica es la cantidad de energía que se gasta en determinado tiempo. Esta potencia se representa en vatios en el campo eléctrico y aparece de la multiplicación del voltaje por la corriente o de la tensión por la intensidad eléctrica. De esta forma es que nos cobran los recibos a las viviendas o a las industrias. No cobran el voltaje o la intensidad, sino que nos cobran por potencia, que son vatios hora o kilovatios hora. Ahora vamos con la pregunta orientadora que me correspondió al estudiante 1 de la letra B. Dice, en el análisis deseen por qué es necesario que la tensión tenga signos, qué pasa con la dirección de las corrientes si se invierte en la polaridad. Como ya lo había dicho anteriormente, la corriente continua, una de las diferencias de la corriente alterna es que esta tiene polaridad definida, positivo y negativo, y la corriente va a fluir en un sentido, según cómo esté la polaridad.
Entonces, si nosotros cambiamos la polaridad de la fuente, inmediatamente se invertirá la dirección del flujo de corriente o la dirección del flujo de electrones. Eso es todo. Muchas gracias, doctor y compañeros. Que tengan buen día.